espacio radiofónico donde usted y yo conoceremos a fondo el quehacer de la Secretaría de la Función Pública. Compartiremos temas sobre prevención, combate a la corrupción, transparencia, honestidad, modernización administrativa, atención y participación ciudadana. Bienvenidos a Comunicación Transparente. Comenzamos. Buenas tardes, Zacatecas, les habla su servidor Gerardo de Ávila y como todos los jueves ya estamos con ustedes en Comunicación Transparente, un programa, como usted ya sabe, de la Secretaría de la Función Pública a cargo del secretario Guillermo Huízar Carranza, que usted lo conoce y lo conoce muy bien. Déjeme le adelanto que justamente este es el último programa porque comienza la veda electoral y nosotros nos estaremos escuchando hasta pasando el proceso electoral por allá después del 7 de julio, seguramente en la primera o segunda semana de ese mes, por lo que este programa quisimos, así lo referimos al titular de la Función Pública, para dedicarlo al tema del blindaje electoral, porque luego es una palabra así media rimbombante que alguna parte del auditorio luego no entiende, pero hoy aquí el secretario de la Función Pública, que ya está en cabina, se lo va a decir. Hoy intentaremos decirle qué sí pueden hacer los servidores públicos y qué no pueden hacer. Hoy también le estaremos diciendo a aquel servidor público o servidora pública, institución, que sea sorprendida a qué castigo, a qué sanción se pudiera hacer acreedor, y bien, cuando comience este blindaje electoral, que como usted sabe, el próximo domingo, pues ya Zacatecas de manera formal entrará a su proceso electoral para elegir a candidatos de elección popular. Pero el tema que nos obliga hoy es precisamente el que tiene que ver con el blindaje electoral, y yo agradezco en cabina al secretario de la Función Pública, Guillermo Huízar Carranza, que nos acompañe, que ya hacía algunos programas, déjeme le cuento, auditorio del 97.9, que no estaba con nosotros, pero hoy no se salva y hoy nos va a tener que responder algunas interrogantes que seguramente ya están por ahí en la mente de todos ustedes. Señor secretario, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo. La verdad es que es un auténtico placer estar compartiendo este espacio de comunicación contigo. Efectivamente, estamos muy próximos a que inicie un proceso electoral en donde los ciudadanos zacatecanos habrán de elegir a sus principales autoridades. Muchas gracias, secretario. Y yo creo que la primera pregunta obligada es: ¿cuál es el rol, cuál es el papel que va a realizar la Secretaría de la Función Pública precisamente en este proceso electoral? ¿Hasta dónde son sus facultades de acuerdo a la propia ley? Y díganos cuándo inicia, y en específico tengo entendido que va a haber un operativo que se va a armar desde la propia Secretaría a su cargo, para que le platique al auditorio en qué consiste, señor secretario. Sí, con mucho gusto. Yo quisiera, Gerardo, aprovechando la parte introductoria que con mucha tingencia hiciste, primero definir este concepto que de repente corre de boca en boca y nadie de bien a bien sabe definir, lo que es esto de blindaje electoral. Bueno, yo lo que les puedo comentar, y en este momento vengo de una reunión que tenemos con los 58 contralores municipales del Estado, lo que les puedo decir es que blindaje electoral no es otra cosa más que la aplicación estricta de la ley. Y cuando hablo de la ley, para ser más preciso, hablo fundamentalmente de 3 cuerpos normativos. Hablo de la ley electoral del Estado de Zacatecas, hablo de la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos y hablo del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Luego, entonces, cuando tenemos claro que son estos 3 cuerpos normativos los que conforman lo que se denomina blindaje electoral, quiere decir que estos 3 cuerpos normativos nos dan cuenta de que tenemos 2 vías bajo las cuales debe garantizarse que los funcionarios públicos no participen de manera alguna en los procesos electorales. Una, la vía administrativa, y otra, la vía penal. En ambos casos, Gerardo, es muy importante que comparta con tu auditorio y además los invite a que, pues en un ejercicio ciudadano, si hagamos una práctica cotidiana de la denuncia. Los supuestos ahorita los voy a dar a conocer, pero por lo pronto les adelanto que las ventanillas para que cualquier ciudadano que en este momento nos escuche puede presentar una denuncia son
el propio Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, quien durante todo el proceso electoral, a partir del próximo sábado y hasta que éste concluya, estará recibiendo denuncias en contra de funcionarios públicos. Es decir, también va a recibir denuncias en contra de candidatos o de partidos, pero a nosotros nos involucra específicamente cuando en ellos participe algún funcionario público. Entonces, primera ventanilla, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. La segunda ventanilla es la propia Secretaría de la Función Pública, y en ello te contesto la primera parte de tu pregunta. Una de las vertientes que nos involucra como autoridad es ser receptora de denuncias ciudadanas que impliquen la participación indebida de funcionarios públicos del ámbito estatal. También podrán presentar denuncias en contra de funcionarios municipales o en contra de funcionarios federales, caso en el cual nosotros canalizamos a las autoridades. Es importante eso que comenta, secretario, porque la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a la propia ley, precisamente el ámbito de competencia es precisamente el Poder Ejecutivo. Es decir, ahí radica principalmente esta parte en donde estará, entiendo yo, sigilosamente atenta antes, durante y posterior al proceso electoral, que vendrá terminando el día 7 de julio su elección, pero su calificación seguramente tardará algunos días más. Sobre esto que nos comenta, señor secretario, me parece importante que el auditorio lo conozca. ¿Cuánta gente, cuánto recurso humano estará involucrado en esta vigilancia? Porque no nomás es el uso de los recursos públicos. Hay que decirle al auditorio, bueno, pues que también hay estructura, hay también programas, hay también otras cosas que pudieran verse beneficiado en favor de X, Y o Z partido, en favor de X, Y o Z funcionario, pero eso no es a lo que le apuesta la Secretaría de la Función Pública. A lo que le apuesta es que efectivamente se mantengan al margen sin dejar de trabajar, también hay que decirlo, durante este proceso. Sí, me parece que es muy importante hacer algunas precisiones con respecto a este espectro que se presenta y que de repente es tan complejo que no queda suficientemente claro. Insisto, la primer parte, la primer actividad que involucra a la Secretaría de la Función Pública es servir de receptora de quejas o denuncias ciudadanas en contra de funcionarios públicos, municipales, estatales o federales, aunque ya lo dije, del nivel que sea, que estén indebidamente participando en el proceso electoral. En segundo lugar, la participación de la Secretaría de la Función Pública tiene que ver con salvaguardar el texto de la ley. Y el texto de la ley, ingeniero, queridos radioescuchas, tiene que ver con estas prohibiciones claras y que yo voy a tratar de abreviar de una manera nítida. Primero, los funcionarios públicos estamos impedidos para participar en horarios de labores en cualquier tipo de evento proselitista en favor de algún candidato o algún partido. Es decir, queda perfectamente establecido el principio de que las elecciones las organiza el Instituto Electoral y los partidos políticos y el gobierno a gobernar. O sea, son dos cosas enteramente diferentes. Por lo tanto, la primera premisa es que ningún funcionario público puede participar de manera activa en ninguna labor proselitista en favor de candidatos o partidos en sus horarios de labores. En segundo lugar, está absolutamente prohibida la utilización de recursos públicos otra vez en favor de candidatos o partidos. Y aquí cuando hablo de recursos públicos trato de ser muy claro. No pueden utilizarse programas en favor de candidatos o de partidos, no pueden utilizarse bienes muebles o inmuebles que son propiedad del gobierno del Estado en favor de candidatos o de partidos, ni pueden utilizarse las instalaciones gubernamentales para llevar a cabo labores proselitistas. Este es pues la segunda vertiente. Y en tercer lugar, lo dice perfectamente claro la ley, no puede condicionarse la operación de los programas, es decir, no puede condicionarse el beneficio de los programas en favor o a cambio del voto en favor de candidatos o partidos. Estos, digamos, son los supuestos fundamentales. Lo que le corresponde a la Secretaría de la Función Pública es vigilar que este texto de la ley sea respetado en forma irrestricta. Me parece pertinente recordar lo que pasó algunas semanas. Auditorio del 97.9 de Comunicación Transparente, le cuento que hará unas 3 semanas estuvo en Zacatecas precisamente el responsable de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales en una reunión de trabajo con el propio gobernador del estado, el licenciado Miguel Alonso, y fue el gobernador el primero en pedirle precisamente bajo reglas claras que se implementara lo que se tuviera que implementar
precisamente porque el Poder Ejecutivo va a cumplir esta parte y la Secretaría de la Función Pública, pues digámoslo así, será el ente responsable de que al interior del Poder Ejecutivo las cosas marchen con toda normalidad y no se detecte precisamente algún caso anómalo que pudiera violentar justamente el proceso electoral. ¿Cómo vio esta reunión? ¿Cómo vio los acuerdos que el mandatario hizo ante el director de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales y que me parece que es el mejor ejemplo de voluntad de un gobierno hacia un proceso electoral, hacia los candidatos, hacia la autoridad electoral que está a punto de arrancar el próximo domingo 5 de mayo? Sí, comentarte, Gerardo, que tú lo has dicho también con mucha puntualidad. Me parece que la primera interpretación que le debemos dar a esta reunión del gobernador Miguel Alonso con el fiscal especial para delitos electorales es una muestra de voluntad política. Señor gobernador, me parece que en este encuentro que hace con el fiscal especial da cuenta de que en su gobierno todos los funcionarios tenemos estrictamente prohibido el involucramiento fuera de los horarios, mejor dicho, dentro de los horarios de labores, en labores proselitistas en favor de cualquiera. También el gobernador, en esa reunión que tiene con el fiscal especial, conviene que por tratarse de una elección de naturaleza estatal, donde la FEPADE no tiene, digamos, mayor vela, lo que conviene es que sea la propia Procuraduría General de Justicia en el Estado, a cargo del licenciado Arturo Nale García, quien se haga responsable de abrir una fiscalía especial para asuntos zacatecanos, asuntos locales. Que esto me parece que viene a confirmar la buena voluntad que tiene el gobernador de enviar este mensaje claro a sus funcionarios de que cualquier persona que participe indebidamente en un proceso electoral, estando prohibido, recibirá sus consecuencias. Déjeme decirle, auditorio del 97.9, y recordarle que estamos hablando con el secretario de la Función Pública, Guillermo Guízar Carranza, a quien usted conoce, ya conoce muy bien, pero antes de continuar la entrevista con él, yo le voy a pedir a mi compañera Erika Lechuga que nos dé a conocer los diferentes medios de comunicación en donde usted, auditorio, y yo podemos estar en una franca comunicación, en una comunicación transparente, porque nos interesan mucho sus comentarios, sus reflexiones, sus argumentos, pero nos interesa más sus críticas, que son las que nos hacen crecer. Erika, por favor. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Los saludo con mucho gusto y aprovecho para recordarles los diferentes medios para que se pueda comunicar con nosotros aquí a Radio Zacatecas 97.9 FM. Y pues así es, tome nota de los teléfonos que son el 925-6540, el 925-6867, esos son los teléfonos de oficina. También hay una alada sin costo, el 01800 llámanos, marcándola 01855 26 26 67, y el teléfono de cabina el 92 405 32. También se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales, como es Facebook, donde nos encontrará como Comunicación Transparente, y Twitter, síganos como @_transparente, y también nos puede escuchar a través de internet, a través de www.radiozacatecas.mx. Bueno, pues, gracias, Erika, tiene usted ahí ya los diferentes mecanismos en los que podemos estar en comunicación, de tal manera que no tiene para dónde hacerse, auditorio. Participe. La participación ciudadana para la Secretaría de la Función Pública en su nueva visión es justamente de alta prioridad, de manera que lo invito para que participe con nosotros y haga de este programa una forma de estar comunicados con nosotros. Déjeme, le digo, secretario, que he recibido hasta ahorita 22 mensajes, las redes comienzan a moverse, y quiero juntar 3 preguntas que nos los hacen de Río Grande, Sombrerete y Miguel Ausa, en donde nos están escuchando, y me parece que la pregunta tiene muchas coincidencias, y literalmente le dicen, bueno, ¿qué va a hacer la Secretaría de la Función Pública en el supuesto de que algún funcionario, alguna funcionaria haga mal uso indebido, no nada más de los recursos públicos, de la estructura, de los programas? ¿Qué va a hacer la Secretaría de la Función Pública? Y naturalmente que lo primero es que la propia sociedad nos ayuda a descubrirlo, y para ello, insisto, la cultura de la denuncia será fundamental.
Ojalá que siempre que la sociedad que en este momento me escucha descubra a alguno de los funcionarios haciendo cosas indebidas, inmediatamente nos lo comunique. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidades que podrá recaer en alguna de las siguientes sanciones. Un funcionario público que participe indebidamente en el proceso electoral que está próximamente a ser iniciado podrá ser amonestado, digamos, ubicando esta sanción como la más leve. Podrá ser sancionado económicamente, podrá ser suspendido o podrá ser inhabilitado desde 1 hasta 10 años. Es decir, compañeros, compañeras que nos escuchan, el catálogo de sanciones para un funcionario que acuda de manera indebida a participar en procesos electorales, en actos proselitistas, tiene estas consecuencias, que son consecuencias delicadas. Y esto naturalmente desde el ámbito administrativo. Si el señor, este funcionario de quien estuviéramos hipotéticamente hablando, rayara su actitud en la comisión de un delito, inclusive tiene en riesgo la pérdida de su libertad. Bien, tomo otro mensaje para que el auditorio vea que efectivamente los tomamos en cuenta, porque parte de este programa y de su mística es precisamente atender a la participación ciudadana. Juan Navarro de Trancoso nos dicen que ya ven muchos movimientos raros y pregunta qué debe de hacer para denunciar estos movimientos raros. Él llama que ya ven muchas camionetas extrañas cargados de materiales. ¿Qué se tiene que hacer ahí, señor secretario? Bien, recordarles pues lo que hace un momento comentábamos, son 3 las ventanillas en las cuales pueden ser utilizadas para presentar una denuncia en materia electoral, que es el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Cualquier circunstancia extraña que ustedes empiecen a testificar, por favor háganosla saber, ya sea la autoridad electoral, nosotros lo dejamos en la más absoluta libertad de hacerlo así, ante nosotros, Secretaría de la Función Pública, o ante la gente del Ministerio Público especializado que estará en funciones para este proceso. Ahora, ¿proceden las que son anónimas, señor secretario? Sí, por supuesto que sí, en el caso del ámbito administrativo, no así en el caso del ámbito penal, en donde sí se requiere la identificación del denunciante, pero en el ámbito administrativo se pueden, se valen, y además invito a hacerlo de manera anónima. Digo, lo único que queremos es que pongan a nuestra disposición elementos suficientes que nos permitan iniciar la investigación en el marco del derecho administrativo. Recapitulando un poco, secretario de la Función Pública, para que el auditorio del 97.9 FM de Comunicación Transparente le quede claro, en los términos meramente administrativos, será la Secretaría de la Función Pública la responsable de vigilar que todo marche bien en este proceso electoral que está a punto de iniciar de manera formal con sus campañas. Y será la Procuraduría General de Justicia en el Estado, a cargo de Arturo Nale García, la que, por la vía penal, si proceden en los supuestos que se presenten, la que actúa es así, ¿verdad? Para no confundirnos. Sí, nada más con una precisión, si tú me lo permites, ingeniero. La Secretaría de la Función Pública participa en denuncias en el ámbito administrativo que involucren a funcionarios públicos. Del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. No así el caso de la Procuraduría, porque ahí se puede denunciar a cualquiera, un candidato, un partido político. Nosotros únicamente recibimos denuncias cuando el denunciado sea un funcionario público. Bien, continuamos. Estamos hablando con el secretario de la Función Pública, Guillermo Huízar Carranza, a quien le apreciamos que esté en este último programa, porque usted sabe que también tenemos que entrar en una veda electoral, respetuosos de la ley, como debe de ser, y nos estaremos incorporando hasta el mes de julio, una vez que ha terminado el proceso electoral y seguramente ya ha calificado el mismo. Pero continuando con esta entrevista que me parece de suma importancia por lo que se avecina, quisiera que le explicara al auditorio, señor secretario, en qué consistirá este operativo, lo que le había preguntado hace rato, cuánto personal estará trabajando, literalmente cuándo inicia, en qué horas de qué día inicia, y por supuesto las recomendaciones finales para que los servidores públicos, las servidoras públicas del Poder Ejecutivo, por supuesto, se abstengan de ser señalados, de ser sancionados en un momento dado ante algún supuesto de alguno de los delitos del vasto catálogo. ¿Cuándo comienza todo esto, señor secretario? Sí, lo que nosotros hemos planeado, ingeniero, es que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus responsabilidades y atendiendo al tamaño de la infraestructura que tenemos dispuesto, les comentaría que vamos a montar un operativo permanente que empezará
a las 8 de la mañana del próximo lunes 6 de mayo y va a concluir hasta una vez que haya sido calificada la elección. Esto es aproximadamente 10 o 12 días después de la jornada electoral. Durante este tiempo, el personal adscrito a la Secretaría de la Función Pública estará fundamentalmente orientado a vigilar el correcto uso de los bienes públicos, el correcto uso de los vehículos, el correcto uso de los programas, el correcto uso de las instalaciones. Sí les quiero comentar a todos nuestros compañeros funcionarios públicos que nos escuchan del Poder Ejecutivo del Estado que atendamos la, pues ya no recomendación, la instrucción, la orden que nos ha dado el gobernador de ser absolutamente respetuosos del marco de la ley. Créanme que el señor gobernador, así me lo ha instruido, no tendrá absolutamente ninguna concesión para nadie. Quien cometa una irregularidad será sancionado. Y la invitación nuevamente a la sociedad para que nos ayude en este propósito. Las redes sociales que ya daba a conocer Erika, todo lo que tenemos de disposición a través de los teléfonos 01800 llámanos, se pone de veras a la disposición de la sociedad para que no solamente sea, digamos, este operativo que tendrá aproximadamente 38 funcionarios trabajando de manera simultánea, sino la propia sociedad quienes nos ayude a descubrir actos irregulares para que se detengan, para que se castiguen, para que sean sancionados. Raúl Jiménez, de aquí de la capital, y en el ánimo de que no piensen de que sus mensajes no son atendidos, pregunta Raúl Jiménez si con denunciar vía redes sociales también es suficiente para que la Secretaría de la Función Pública actúe de manera inmediata. Sí, por supuesto que sí, en el ámbito administrativo, lo vuelvo a reiterar. No en el ámbito penal, pero en el ámbito administrativo, con que nos den elementos suficientes a través de redes sociales, es suficiente para iniciar procedimientos administrativos. Bueno, y a propósito de los diferentes mecanismos de comunicación social, le voy a pedir de nueva cuenta a mi compañera Erika Lechuga que nos recuerde todos los medios de comunicación a propósito de que usted como sociedad puede participar en las diferentes vías en las que Comunicación Transparente está a la disposición para escuchar comentarios, críticas, reflexiones, pero sobre todo lo que le he insistido mucho, las críticas, que son las que nos hacen crecer y que serán atendidas, por supuesto. Erika, por favor. Gracias, ingeniero, y pues así es, para que usted mande sus dudas, comentarios, sugerencias o quejas. Ponemos a su disposición los teléfonos 92-565-40, 92-568-67 y el 01800 llámanos, marcándolo 01800 55-26-26-67. Y yo le recuerdo también que nos puede seguir por www.zacatecas.mx, de manera que estamos copados, de tal suerte que usted, auditorio del 97.9 de Comunicación Transparente, no tendrá pretexto para no denunciar, para no recomendar, para no sugerir a este y a otros programas que pudieran estar interesados en cuidar precisamente lo que va a pasar a partir del proceso electoral que inicia, insisto, el 5 de mayo y que nosotros, respetuosos de la ley, será el último programa que tengamos de Comunicación Transparente para reincorporarnos, por supuesto, hasta después de una vez culminada la jornada electoral, y eso ya será en el mes de julio. Vamos a la última etapa del programa, señor secretario, y yo quisiera no quedarme con la siguiente inquietud, porque además es parte del pensamiento de muchos de los radioescuchas de Comunicación Transparente. En el caso que así se dé, en el supuesto que así se dé, la Secretaría de la Función Pública garantiza plenamente el respeto al anonimato, el respeto a la denuncia de la gente sin que ésta tenga el temor de en algún momento dado ser señalada, perseguida o todo lo que se le parezca. Sí, por supuesto, se los digo de una manera absolutamente abierta y franca. En México y en particular en Zacatecas, en esta nueva visión que tenemos con el señor licenciado, el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso, de la cultura de la denuncia, estamos siendo muy cautelosos, especialmente estrictos en respetar el anonimato de nuestros denunciantes. Es decir, lo que queremos es precisamente que la cultura de la denuncia se multiplique en Zacatecas, que la gente tenga la confianza de acudir a las autoridades correspondientes a presentar todas aquellas quejas o denuncias que estime necesarias. Por eso, contestando directamente a tu pregunta, ingeniero, la Secretaría de la Función Pública, cuando el denunciante así lo solicite, le garantiza el anonimato. No tendrá que
padecer ningún tipo de consecuencia cuando se decida a denunciar. Muchas gracias, secretario. Yo creo que es importante que el auditorio del 97.9, que la propia sociedad zacatecana entienda que lo que está en juego es de suma importancia. Por eso la Secretaría de la Función Pública, ya lo dijo el señor secretario, por instrucciones precisas del propio jefe de las instituciones, el gobernador Miguel Alonso Reyes, son los principales preocupados porque las cosas desde este ámbito de los poderes salgan bien. Ante este escenario, secretario, yo quisiera aprovechar los últimos minutos que nos quedan, que no son más allá de 3 según me indican, para que le diga a quienes hoy trabajan en el Poder Ejecutivo, nos incluimos, por supuesto, como así debe de ser, ¿verdad?, a que nos dé las recomendaciones finales de cómo actuar, de cómo proceder, más allá de credos, de ideologías, porque como usted lo dice muy bien, al menos en el horario de trabajo está totalmente prohibido que algún funcionario público del nivel que sea haga proselitismo político en favor de X, Y o Z candidato. ¿Alguna recomendación final para que esta gente pues entienda, se abstenga y contribuya? Porque finalmente esto fortalece la democracia en México y en Zacatecas. Claro que sí, ingeniero. Bueno, decirles que es una orden, es una instrucción del señor gobernador, que todos quienes tenemos la oportunidad de elaborar para su gobierno tenemos que estar al margen totalmente del proceso electoral en lo que se refiere a nuestros horarios de labores. El gobernador también nos ha dicho, le ha dicho a la sociedad que será muy respetuoso de la libertad que tenga cada uno de sus trabajadores de elegir el partido de su preferencia o incluso de participar en eventos proselitistas, siempre y cuando sea fuera de horario de labores y no se involucre la utilización de recursos públicos. En esta medida, compañeros, de veras quiero que les quede perfectamente claro, quien no acuda a cumplir la palabra del señor gobernador, si es descubierto, que espero que así sea, será sancionado. Bueno, yo quiero agradecerle al señor secretario de la Función Pública la claridad con la que nos expresó este programa. El blindaje electoral como tema era de suma importancia porque precisamente estamos a 72 horas, poco más, poco menos, de que inicie un proceso electoral. Es importante que usted sepa que hay toda una autoridad vigilando en el Poder Ejecutivo, por supuesto, también visto desde la ley, es decir, desde lo judicial, para que usted tenga la garantía de que el próximo 5 de mayo que inician las campañas, todo estará sumamente vigilado. Yo me despido, soy Gerardo de Ávila, agradezco a Manolo Ojeda en controles, como siempre, su respaldo, y solamente me queda decirle que nos vemos hasta julio en Comunicación Transparente. Espacio radiofónico donde usted y yo conoceremos a fondo el quehacer de la Secretaría de la Función Pública. Compartiremos temas sobre prevención, combate a la corrupción, transparencia, honestidad, modernización administrativa, atención y participación ciudadana. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana en Comunicación Transparente.